Bienvenidos apasionados de la logística a este su canal Aprendiendo Logística con Andrés. En el día de hoy vamos a tener nuestro segundo video de cómo exportar paso a paso. En el primer video vimos 5 preguntas que son muy importantes para poder ver de forma integral una gestión logística. Las recordamos. La primera, ¿qué características tiene un producto? La segunda, ¿qué actividades hay que desarrollar para la ejecución de una actividad logística? La tercera, ¿quiénes son los personajes responsables de ejecutar dichas actividades? La cuarta, ¿cuánto tiempo toma todas esas actividades? Y la quinta, ¿cuál es el costo? En este video vamos a analizar los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar alternativas de transporte. Nos daremos cuenta que más allá del convencional enfoque de costo, van a haber una cantidad de elementos que tenemos que analizar para poder estar seguros de que tomamos la alternativa de transporte adecuada. Lo primero que tenemos que ver es ese tipo de información correspondiente al transportista. Llámese una aerolínea, llámese una naviera. Tenemos que entender ese proveedor de servicio de transporte, qué tipo de requerimientos tiene. Limitaciones en cuanto a tamaño de las cajas, en cuanto a peso por caja. Conocer los horarios de entrega es supremamente importante porque nos permite a nosotros organizarnos de forma adecuada. Relevante tomar en cuenta también la ubicación del lugar donde se tiene que entregar la mercancía. Puede ser un puerto, una bodega de la aerolínea. Importantísimo entender esas ubicaciones porque debemos tomar en cuenta el tiempo que nos toma llegar a dicho lugar, tomando también en consideración los horarios máximos de entrega. Si nos damos cuenta, hay un entrelace entre el tiempo de entrega con respecto a la ubicación en donde está la bodega o el puerto a entregar. Hay que tomar en cuenta el tráfico. Parecieran elementos muy sencillos, pareciesen cosas que no tienen realmente un valor, pero si hay algo importante a tomar en cuenta en este negocio es que el detalle, el pequeño detalle, es el que realmente en ocasiones hace grandes afectaciones en lo que uno ha propuesto. Otro aspecto importante que debemos analizar es conocer si esta empresa transportadora terceriza servicios. Me refiero a que no todo su personal es directamente contratado por ellos. Y en algunos casos es bastante relevante tomar este aspecto en cuenta por el hecho de que dicho personal tercerizado no siempre tiene conocimiento de cómo la empresa realmente opera. Pareciera mentira que en estos tiempos este tipo de cosas se presenten, sin embargo, así es. Y muchas veces nos preguntamos el por qué una operación no fluye de manera adecuada y va muy de acuerdo a veces a estos servicios tercerizados donde el personal no está adecuadamente capacitado y no conoce perfectamente bien hasta dónde puede o no puede llegar una empresa. Estos son los primeros elementos. Conozcamos a nuestro transportista, aerolínea o naviera y sus características. Muy relevante que nosotros cuando nos dedicamos a algún tipo de servicio hagamos un análisis de cuáles son esas alternativas que están presentes en nuestra industria para poder transportar mercancía. Tener un listado claro de cuáles son las aerolíneas, cuáles son las navieras, cuáles son los contactos operativos, comerciales, cuáles son los puntos débiles y fuertes de esa empresa, qué se dice en el mercado, qué podemos esperar. Conozcamos a nuestro proveedor y de esa manera tendremos más certeza en las operaciones que vamos a realizar. El siguiente grupo de elementos se entrelazan entre sí. Vamos a ver el tema de la capacidad. En otras palabras, ¿cuánto podemos poner a bordo de ese modo de transporte? Si es marítimo, ¿cuántos contenedores y de qué tipo podemos meter en ese barco? Si es aéreo, que es una de las modalidades donde más debemos tomar en cuenta el tema de las capacidades, porque sabemos que en comparación con el transporte marítimo es mucho más limitado. Entonces, a valorar los elementos de conocer la capacidad. Generalmente debemos buscar una alternativa que nos brinde la mayor capacidad posible.
Y si de repente no encontramos esa alternativa, debemos valorar el siguiente elemento, que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que yo tengo disponible esa alternativa, por día, por semana. Interesante, cuando analizamos bien el tema de la frecuencia, nos damos cuenta que la frecuencia está relacionada directamente con la capacidad. Entre mayor cantidad de frecuencias tenemos, más capacidad vamos a tener. Si yo tengo una aerolínea que sale una vez por semana, yo voy a tener una capacidad específica con esa aerolínea. Por ejemplo, supongamos que esta aerolínea tiene capacidad de 1000 kilos por vuelo. Si tenemos una sola frecuencia por semana, tendremos con esa aerolínea 1000 kilos por semana. Pero si tenemos otra aerolínea que maneja vuelos semanales diarios, un vuelo por semana, entonces al final de la semana completa, si tenemos la misma capacidad de 1000 kilos por vuelo, tendremos entonces 7000 kilos por semana. Y si tenemos una aerolínea que por día maneja varios vuelos, supongamos que 3 vuelos al día, entonces por día tendremos 3000 kilos de capacidad. Entonces es importante cuando nosotros analizamos y buscamos alternativas, ver el tema de las frecuencias, que también va amarrado con los itinerarios. Cuándo sale, cuándo llega. Importante conocer esto, porque así nosotros programamos nuestros esfuerzos. Sabemos hasta cuándo tenemos para entregar la mercancía en un puerto, un aeropuerto, y sabemos también cuál es el momento preciso para ir a buscar y retirar la mercancía en el destino. Si hacemos esto, no tendremos transportistas ociosos esperando tiempos innecesarios que podemos dedicar a producir o gestionar otras actividades en vez de estar esperando cuando no conocemos estos factores. Importante conocer los itinerarios. La ruta y valorar la ruta. Cuántas escalas tiene, cuántos transbordos tiene un posible contenedor en la ruta marítima. Importante también saber si la ruta tiene ciertas características, lluviosa, no lluviosa, tormenta, época de huracanes. Todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta y hay que analizar. Desafortunadamente nos encontramos en una industria que se enfoca básicamente en conocer el precio para seleccionar alternativas, pero hay muchos más elementos diferentes al precio que nos debe llevar a seleccionar la alternativa correcta. De nada me sirve que sea el precio más barato si no cabe en la modalidad de transporte. De nada me sirve si no tiene una ruta que me permita llevarlo con el tiempo prudente. Entonces, estos son factores a analizar adicionalmente para seleccionar alternativas de transporte. Por último, analicemos 3 elementos más. Importante destacar que he mencionado los principales elementos a tomar en cuenta, pero dependiendo del tipo de mercancía, la cantidad de mercancía a transportar, el origen, el destino, hay parámetros adicionales que pueden añadir elementos adicionales a considerar. Otro elemento importante es la visibilidad. Saber en todo momento dónde está nuestra mercancía y que esa empresa transportadora tenga las características y la posibilidad de informar en todo momento dónde está mi mercancía, el estatus actual en tiempo real. Esto permite encontrar o identificar situaciones de posible riesgo que nos permitan actuar al momento en que se necesita. Importante también el conocimiento del personal. Hay que saber si el personal de esa empresa transportadora tiene el conocimiento para el manejo de productos especiales. Más adelante en otro video hablaremos de los tipos de mercancía, pero como un sneak peek breve, les puedo comentar que existen mercancías generales, pero también existen mercancías de régimen especial, que como su nombre lo dice, van a requerir que el personal tenga mayor conocimiento, tener instalaciones adecuadas y por consiguiente mayor enfoque por nuestra parte como exportadores. Entonces, investigar si el personal de una empresa cuenta con el conocimiento es muy relevante. De igual forma con las instalaciones, si vamos en un contenedor refrigerado,
Sabemos que un contenedor refrigerado no tiene la capacidad de energía propia. Necesita una planta eléctrica para poder operar. Conocer si el puerto donde va la mercancía en ese contenedor tiene las plantas eléctricas y el área específica para mantenerse operativo. Igual en un aeropuerto, saber si la bodega de la aerolínea tiene un cuarto refrigerado que nos permita mantener en todo momento la mercancía dentro del rango de temperatura que se requiere. Y por supuesto el costo. Y lo dejo último no porque no sea importante, porque al final del día el precio final de un producto puesto a disposición del comprador va a llevar un 40% aproximadamente en costos de transporte. Entonces, relevante, muy importante, tratar de mantener los costos en los niveles adecuados. Sin embargo, no podemos nosotros dejar a un lado control y calidad por tener un costo más barato. En logística, lo barato sale muy caro. Y como mencioné anteriormente, de nada sirve que sea súper barato si no llega en las condiciones adecuadas, si no llega en el tiempo requerido, si no cabe en la unidad de transporte, de nada me sirve. Entonces, al final del día, el costo adecuado será el que nos permita que la mercancía llegue cuando se necesite, como se necesita, en el lugar que se necesita. Espero que este video haya sido de su agrado y volveremos con un video adicional con otro tema extremadamente interesante. Recuerda, si te gustó este video, suscribirte y pulgar arriba. Y déjame tus comentarios sobre qué temas te gustaría que desarrolláramos. Y con muchísimo gusto lo haremos.